Bueno, vamos a hablar entonces hoy de esclerosis múltiple. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre todo de resonancia. Em, a ver, esperen que se ve ahí la presentación, sí. Bueno, vamos a los objetivos de la clase va a ser exponer las lesiones características que tenemos, que nos da la esclerosis múltiple en la resonancia magnética y exponer principalmente los criterios de diseminación y en tiempo y en espacio por resonancia magnética, que es lo que nos va a dar el diagnóstico en conjunto con la clínica y el laboratorio del paciente. Bueno, vamos a ver qué es lo que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, es neurodegenerativa, tiene un curso crónico de evolución y se caracteriza siempre por haber placas focales de desmielinización que generan un daño, o sea, generando un daño axonal, lo que se llaman las placas. ¿Está? La incidencia está dada en adultos jóvenes entre 18 y 35 años de edad. Eh, Vamos a pasar a perdón, dije cualquier cosa. Sí, está bien, está bien. Bueno, es la segunda causa de discapacidad en jóvenes. Por eso es muy importante esta enfermedad y se caracteriza por un trastorno autoinmune que es órgano específico y esta reacción inmune generalmente afecta a ciertas áreas del cerebro, generando lo que se llaman placas, que son lesiones inflamatorias que posteriormente van a llevar a una desmielinización y a un daño axonal asociado. La incidencia está entre 1,5 y 11 casos por cada 100.000 habitantes y disminuye la incidencia hacia el Ecuador, ¿está? O sea, los, lo- lo- las poblaciones que están más hacia el sur tienen mayor, más hacia el sur y norte, hacia los polos, tienen mayor incidencia. Vamos a ver qué es lo que vemos en la resonancia magnética. Lo principal que vamos a ver son lesiones lineales, ovoideas, homogéneas, son de bordes bien definidos, son hiperintensas en secuencias T2 y FLAIR, ¿está? Son de pequeño tamaño, entre 5 y 10 milímetros. Lo más frecuente es encontrar la unión calloso-septal de forma perpendicular a la unión calloso-septal y presentan, esto es muy importante, un anillo incompleto en fase activa. O sea, se cierra todo el anillo, siempre es incompleto. ¿Cuáles son las localizaciones de estas lesiones? Generalmente la vemos en el cuerpo calloso, en la región, en la sustancia blanca periventricular, que son los famosos dedos de Dawson, son lesiones transversas ovoideas que están en la sustancia blanca periventricular. Otra localización son las fibras subcorticales, los pedúnculos cerebelosos, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Vamos a ver algunos casos. Miren este paciente. Este paciente se ve, esperen que voy a ponerle el puntero, así les puedo ir señalando. Puntero láser. ¿Ahí ven el puntero? Supongo que sí. Bueno, acá tenemos la lesión hiperintensa en una secuencia FLAIR. Fíjense en cómo suprime el líquido cefalorraquídeo. Esta es la unión calloso-septal. Esta hiperintensidad acá en esta lesión es característica de la esclerosis múltiple. En la imagen de la derecha tenemos lo que se llaman los dedos de Dawson, que estuvimos viendo, que son lesiones ovoideas, está siempre transversal al- a la unión calloso-septal y localizadas en la sustancia blanca periventricular. En la imagen de abajo a la izquierda vemos una lesión en el pedúnculo cerebeloso. Fíjense cómo lesiona esta área. Y en la de abajo a la derecha vemos varios tipos de lesiones. Los dedos de Dawson, que lo estamos viendo acá arriba, pero en un corte coronal. Entonces se ve cómo son lesiones ovoideas transversas que se localizan en la sustancia blanca periventricular. Tenemos esta otra lesión que es justa cortical,
lesiones en las fibras profundas, en las fibras en U, ¿está? Y esas van a tener diferentes características como le mencioné previamente. Ahora ya vamos a ver otros casos. Vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos una lesión que se localiza en la médula espinal cervical a la altura de C2. Fíjense en que esto es una secuencia T2 porque el líquido es blanco, es un corte sagital en donde se ve esta lesión, está hiperintensa en secuencias T2. Cuando hacemos un corte axial, se ve que la lesión abarca los cordones posteriores derechos. Hiperintensa nos está diciendo que tiene edema, ¿está? Cuando le administramos contraste endovenoso, vemos cómo realza en anillo incompleto y la localización en los cordones posteriores en el corte axial. Vamos a pasar a ver otro paciente. Este es un paciente joven que entra con muchas lesiones. Fíjense cómo tiene múltiples puntitos que realzan tras la administración de contraste endovenoso en diferentes áreas. Está fibras en U, periventriculares, yuxtacorticales. Y fíjense con contraste cómo realzan todas. Acá se ve una linda que muestra el realce periférico en anillo incompleto. Y fíjense en que hay otras chiquititas, si prestamos atención ahí justo donde está el puntero, ahora me pongo para abajo, que no realza tras la administración de contraste endovenoso. Ahí tenemos otra, ahí arriba. Esto nos está diciendo que hay una lesión vieja, que es la que no realza, y una lesión nueva, que son todas esas que realzan tras la administración de contraste endovenoso. Pero no es solo ver estas lesiones. Hay dos grupos, o sea, primero teníamos los criterios de McDonald's, que después fueron modificados o hicieron una guía nueva en el 2016. Primero vamos a ver los criterios de McDonald que tienen que ver con la diseminación en tiempo y en espacio de las lesiones. Entonces, ¿qué nos dicen estos criterios? Para tener una diseminación en espacio, tenemos que tener presencia de una o más lesiones en al menos dos localizaciones típicas. ¿Está? ¿Cuáles son estas localizaciones típicas? En la región yuxtacortical, periventricular, infratentorial o en la médula espinal. Recuerden que las lesiones en la médula espinal o infratentoriales sintomáticas se excluyen para estos criterios. Diseminación en tiempo, ¿qué significa? La idea es ver dos lesiones en diferentes estadios evolutivos. Como veíamos la anterior, una realzaba y otra no. La que no realza es vieja, la que realza es nueva. Entonces ahí tenemos una diseminación en tiempo. Eso básicamente tienen que saber lo que es una diseminación en tiempo. Y en espacio en diferentes áreas. ¿Está? Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. En este caso vamos a evaluar la diseminación en tiempo y en espacio. Fíjense, en la primera tenemos una secuencia FLAIR. ¿Por qué? Porque tenemos supresión del líquido cefalorraquídeo, la sustancia gris es blanca y la blanca es gris. Entonces vemos que tienen muchas lesiones, ¿está? Muchas áreas de gliosis en el estudio sin contraste, y cuando le hacemos contraste endovenoso, fíjense en que algunas de ellas realzan intensamente tras la administración de contraste y en anillo incompleto, ¿está? Otras no realzan. Acá tenemos entonces una o más lesiones en dos territorios diferentes, o sea, periventriculares, fibras en U, acá tenemos una más clásica, la fibra U, y yuxtacorticales, ¿está? Entonces tenemos dos o más lesiones en diferentes áreas y algunas de ellas realzan, eso por la anterior nos daría una diseminación en espacio, y algunas de ellas realzan y otras no, eso nos está diciendo que tenemos una diseminación en tiempo, entonces tenemos lesiones viejas y lesiones nuevas. Esto nos haría el diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero siempre tenemos que hacerlo el diagnóstico con la clínica, con el laboratorio y con la resonancia. Son los tres complementarios. Vamos a ver otro paciente. El siguiente, a ver si. Ahí va.
Bueno, este paciente tenemos cortes axiales en secuencias FLAIR, está, y acá tenemos un corte T1 con contraste endovenoso. Entonces, vemos los famosos dedos de Dawson, las lesiones periventriculares, acá tenemos otro territorio afectado, fíjense en esta lesión en las fibras en U, fíjense que se ve la cortical y por debajo de la cortical la afección de las fibras en U. Todo esto es en FLAIR, o sea, nos está diciendo que hay edema de estas lesiones. Fíjense, son transversas, ovoideas, y cuando hacemos el contraste endovenoso, solo una chiquita de ahí adelante nos realza. Entonces, si esta no hubiera existido, no podríamos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Ya que tenemos esta con realce, sí. ¿Por qué? Porque tenemos primero una diseminación en espacio, que son lesiones en dos territorios diferentes, en dos localizaciones diferentes, y ahora una de estas nos realza tras la administración de contraste, entonces podemos decir que también tenemos diseminación en espacio. Bueno, vamos a las recomendaciones ahora de Magni. Pablo, te paso Sí, una duda. sí, En la anterior, donde se veían las imágenes, sí, en la de abajo a la izquierda, el corte, en la abajo a la derecha, perdón, que es con está contraste, ¿eso sería diseminación en tiempo o en espacio? en tiempo. O sea, tiempo te hace referencia a lesiones en diferentes estadios evolutivos. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Y Creo que existe en es- espacio. Perdón. no, no, es en tiempo. Ok. Y en espacio, ¿por qué? Porque tengo más de dos territorios afectados. ¿Está? Eso es en espacio. O sea, espacio es dos territorios afectados. Y el tiempo, una de ellas realza con contraste endovenoso. Y las otras no. O sea que tengo lesiones crónicas y lesiones agudas. Claro, Entonces, perfecto. eso es el diagnóstico de esclerosis múltiple, con los criterios de McDonald. Perfecto. Ahora, el 2016, se reunieron de vuelta y aparecieron los criterios Magnins. Los criterios Magnis tomaron que necesitamos que haya una afectación de dos o más de las siguientes áreas eh, para la diseminación en espacio. O sea, cambiaron la diseminación en espacio, en tiempo no, no cambiaron. O sea, las lesiones viejas no realzan, las lesiones nuevas realzan. Las lesiones nuevas restringen en secuencia de difusión, las viejas no. Entonces, para la diseminación en espacio, ahora con estos criterios de Magnins, tomaron que necesitamos que haya afectación de dos o más de las siguientes áreas. Dentro de esas tenemos tres o más lesiones periventriculares, te pide tres lesiones los últimos criterios de diagnóstico. Si son periventriculares, tiene que tener tres, ¿está? Para considerarlo un área afectada. Una o más infratentoriales, una o más medular, una o más del nervio óptico, que no estaba antes esa lesión, antes era la neuritis óptica, pero ahora la neuromielitis óptica, ahora ya lo encabeza acá, y una o más justa cortical o corticales. Y las lesiones sintomáticas de la médula ya no se excluye más. ¿Está? O sea que esto es lo que se toma ahora. Lo anterior era lo de McDonald's y lo que se venía haciendo, que muchos lo siguen haciendo así, pero ahora tenemos estos criterios. A partir del 2016, en resonancia, tenemos para la diseminación en espacio estos criterios. Tienen que memorizárselo eh, y eso es suficiente, ¿está? Vamos a pasar a cuáles son los criterios ahora de agresividad de una esclerosis múltiple por resonancia magnética. Que tengamos abundante carga de lesiones en secuencias T2, eso te está diciendo que está muy agresiva la presentación. Que afecten más de dos lesiones con realce tras la administración de contraste endovenoso. Que haya lesiones hipointensas en secuencias T1,
¿Qué significa estas lesiones hipointensas? Son los agujeros negros, o sea, son áreas de destrucción del parénquima. ¿Está? Que haya atrofia cerebral, o sea que aparte de todo esto se acompañe con una atrofia cerebral en pacientes jóvenes y que haya lesiones infratentoriales. Recuerden que cuando te afecta el cordón posterior, o sea, genera mucho más daño que la de las supratentoriales. Y en el seguimiento, ¿cuáles son los criterios de formas agresivas? Que presenten nuevas lesiones en secuencias T2, o sea que empecemos a ver más lesiones, quiere decir que la enfermedad sigue progresando y es agresiva, y que haya una o más lesiones nuevas que realcen con la administración de contraste. ¿Está? Y por último, es importante como conclusión que hay que hacer una interpretación integral del paciente con el examen físico, con la clínica del paciente, con el laboratorio y con la resonancia para llegar a un diagnóstico de esclerosis múltiple. Yo he visto muchos pacientes acá en Santa Fe que hacen un diagnóstico de esclerosis múltiple erróneo. ¿Por qué? Porque si vos no usás estos criterios, vos podés tener un evento desmielinizante agudo aislado, ¿está? Si vos tenés una lesión solamente de esa, no cumple ninguno de los criterios de diseminación en tiempo ni en espacio. Entonces, si yo no tengo ninguno de los criterios, no puedo hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y hay muchos eventos desmielinizantes agudos que lo toman como esclerosis múltiple y no lo son. Y por último, esta es la bibliografía que usé para hacer la clase. Y muchas gracias. Eso es Resna 2013 con mi amigo el Beto Kenny.